Muy buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos tres temas. Vamos a hablar acerca de los fondos jubilatorios. Está a la orden del día en todos los comentarios, en las redes sociales, en los diarios. ¿Están en riesgo o no los fondos jubilatorios? De eso vamos a hablar con don Pedro Halley, el gerente de prestaciones económicas del IPS. Habíamos invitado también a Cecilia Rodríguez, ella había confirmado su presencia, pero al parecer no va a estar presente con nosotros. El segundo bloque vamos a hablar acerca del plan de vacunación anti-COVID con el doctor Héctor Castro, director del programa ampliado de inmunizaciones. Y el último bloque vamos a hablar con el ex canciller Eladio Loizaga acerca de lo que dejó la visita de la subsecretaria de Asuntos Políticos del Estado norteamericano. ¿Qué mensajes dejó? ¿Qué tiene que preocupar? ¿Qué no? ¿Qué vino a hacer concretamente? De eso vamos a hablar con el ex canciller Eladio Loizaga. Antes de ir a nuestra primera pausa, les invito a compartir conmigo un rico café Lavazza que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles, presente en los mejores restaurantes y cafeterías. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y retornamos. Pasa de la imaginación a la acción. Con los préstamos Fogapi, le das el impulso que necesita tu negocio. Tasa de 9.5% de interés anual, hasta 48 meses de plazo, hasta 12 meses de gracia y lo retirás en 24 horas. Contacta con tu oficial de cuenta y deja de soñar. Ingresa a www.regional.com.py y conoce todos los detalles. ¿Qué tal? Buenas noches, don Pedro Halley. ¿Cómo anda? Buenas noches, un gusto. Gracias por la oportunidad. No, gracias por venir. Bueno, ¿cuál es la verdad? ¿Están en riesgo los fondos jubilatorios desde el IPS? El Consejo, el propio presidente, niegan que estén en riesgo. Usted aseguraba que estaba en riesgo por la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia sobre la acción de inconstitucionalidad de los marinos. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es lo que la gente tiene que sacar como consecuencia de estas diferencias? Bueno, la verdad verdadera es que desde el año 2005-2007, cuando empezamos a hacer los estudios actuariales en serio, en la administración de Pedro Ferreira, que tenía una visión muy de largo plazo de lo que es el sistema, ahí ya advertimos que había un horizonte actuarial muy cercano, la década del 2040. Eso fue allá en el 2000 algo. Pasaron 20 años y el horizonte se acercó 20. Estamos a 19 años de ese horizonte actuarial. ¿Qué es lo que es el horizonte actuarial? El punto en el que se cruza tu ingreso por aporte con el que pagas los beneficios con tus beneficios. ¿Y qué haces ahí? Empezar a comerte la cola, usar tus reservas, que se agotan en el 2060, en 20 años. Eso, con el fallo de la Corte. O sea, ese escenario, digamos, tranquilo, pero no se hizo nada tampoco para estirar ese escenario normalmente. El fallo de la Corte trae ese horizonte actuarial. Acorta el plazo. Acorta. ¿Por qué acorta? Y sencillamente porque las erogaciones que va a tener que hacer el Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones para pagar jubilaciones de 60, 40, 80 millones de guaraníes mensuales de por vida a cada accionante, a cada uno de esos 126 accionantes. Ahí tenés un golpe de más o menos 5 millones de dólares de entrada. ¿Por qué? Porque a cada accionante le tenemos que regularizar su beneficio. ¿Desde el momento que presentaron la acción? Desde el momento que se jubiló. ¿A qué se jubiló? Que puede ser 1 año, 2 años o 10 años atrás. Acumulativamente, eso representa más o menos 5 a 6 millones de dólares. Primer impacto. Segundo impacto. El IPS ya tiene hoy 802 personas que están jubiladas topeadas, es decir que están cobrando 22 millones cuando cotizaron sobre sumas superiores, 802. Si esas personas, utilizando esta jurisprudencia, si no se revoca, ¿Estas 105 no forman parte de las 802? No. Son aparte. Los primeros son 127. 127. Los adicionantes. Después tenemos 802 que están topeados, que se les liberamos. Que pueden pedir la misma acción. Lógico, que pueden pedir. Ahí tenemos un segundo golpe de aproximadamente
y no quiero que me tomen por alarmista, de 566 millones de dólares, porque estimamos con el equipo estamos trabajando, sobre un promedio de que 30 a 40 millones nomás los mismos reclamen. Sí. Y retroactivo estimamos a unos 7, 8, 10 años para atrás se le regularice. Estamos hablando de 566 millones de dólares. A eso agregarle el siguiente escalón, los 6.092 cotizantes activos que aún no se jubilaron hoy, que están cotizando sobre sumas superiores a 10 salarios mínimos. Y cuando llegue el momento van a ir llegando. Eso representa otros 35 a 40 millones de dólares. ¿Cuándo comenzó todo este proceso? El fallo de la Corte. Sí, ¿desde cuándo se aplica esto? Y mira, el fallo de la Corte es del 2016. En el 2017 yo ya le advertí al presidente en aquel momento, al asesor jurídico del presidente en aquel momento, Benigno López, al doctor Andrea Holland, ya le advertí, mira, esto es una bomba bajo la línea de flotación. Hagan algo. Que era mi deber como administrador de fondos. ¿Por qué el IPS nunca fue parte en esta acción de inconstitucionalidad? Si el IPS es el que tiene que pagar. El IPS es el principal afectado y cuando la acción de inconstitucionalidad se tramitó, no le corrieron traslado a IPS, pero contestó. Es que interparte, pues, automáticamente debía correr traslado. Aparentemente hay una ley, estoy buscándola, me dijo hoy el doctor Camacho, estuvimos hablando, me dijo, hay una disposición legal que dice que cuando una acción afecta fondos patrimoniales, tiene contenido patrimonial, dinero, contesta la Procuraduría General de la República. A ella se le corrió traslado en el 2016. ¿Quién era el procurador en esa época? No recuerdo, tengo que hacer historia. Lo cierto es que se contestó, por supuesto, con alguna fragilidad argumentativa y la sentencia salió canilla abierta, vía libre. A ver, me repite, ¿en qué año corrió traslado? 2017 me dice. 2017 aparentemente le corrieron traslado a IPS y IPS... A la Procuraduría. A la Procuraduría. Ahora, aparentemente el instituto también, a raíz de mis advertencias, hizo algo por el 2017 porque hay una acción, una apelación que se presentó en el 2017, pero no contra el fallo, sino contra la forma. No me corriste traslado, entonces atacó eso. El fallo todavía no se discutió, está vigente, y dictámenes propios del Instituto de Previsión Social del 29 de noviembre del 2019, dictamen 3358 de la Dirección Jurídica de IPS, dice que ese fallo está firme y ejecutoriado. Por eso es que a mí me preocupa mucho ese intento de minimizar, uso la palabra, esta situación. Y minimizar con mucha torpeza. Roberto Marone era el procurador en esa época. Ok. Minimizar, ¿por qué digo? Porque primeramente hace 15 días el discurso era ese fallo es una sentencia declarativa, no tiene luego fuerza. Más o menos era un recitado poético de la Corte. Ahora, ayer nomás el presidente dice que es un fallo aberrante y perjudicial y vamos a poner todos los recursos para reverlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese contexto del problema del fallo, el instituto se está moviendo erráticamente. Y eso no le quita seriedad a algo que puede golpearte de aquí a 10 años, afectando el 28 o el 30% de las reservas del instituto. Se van a perder en 7.000 personas, que de aquí a 5 años pueden llevarse el 28% de la reserva. De la reserva del IPS. El 1.08% de los jubilados pueden llevarse el 28% de la reserva. Una cosa... La Procuraduría no intervino, el IPS, la asesoría jurídica del IPS intervino tarde, pero ¿cómo es posible que en un Estado de Derecho la Corte Suprema dicte nuevas leyes sin que nadie se entere? Porque con su fallo, eso es lo que hizo la Corte. Cambió el modelo. Cambió el modelo. Elaboró nuevas leyes que no estaban escritas, no estaban aprobadas. Por eso, Carlos, a la gente le digo, acá podemos disentir respecto al impacto. El IPS dice que la aguja se mueve 4 meses nomás. Yo te digo que se mueve por lo menos 10 años hacia acá. El impacto, el default, el ingreso versus los egresos.
Pero esa es una cuestión técnica que estoy seguro que si un actuario independiente de afuera, no un actuario o una gerencia dependiente del presidente actual, va a tener más objetividad y nos va a dar la palabra exacta. A lo mejor me equivoco, a lo mejor no, pero no van a ser 4 meses nunca. Ajá, perfecto. Ahora, Me permite sí. un ratito. Después de todo lo que usted ya nos dijo, vamos a escuchar lo que hoy en el noticiero explicaba Cecilia Rodríguez, la nueva gerente de prestación económica del IPS. El primer escenario que se tuvo en cuenta fueron la falla de estas 123 personas, que significa que se realice la ejecución de sentencia de esas 123 personas, y eso se corrigió dentro del modelo, y lo que se pudo comprobar realmente, quiero aclarar un poquitito que no es una minimizar, sino que realmente es informar, socializar lo que salió en el estudio. Es un estudio matemático, son estudios fríos que muestran la realidad de lo que ocurre, y eso se metió dentro del modelo y digamos que tuvo un impacto actuarial que representan 4 meses. Traer 4 meses la línea al horizonte. Sí. Y en términos actuariales explicó el actuario que para que sea un impacto actuarial tiene que incidir por lo menos en un año. Siendo 4 meses, entonces no incide en la línea del horizonte del fondo actuarial, pero sí obviamente representa un gasto financiero, ¿verdad? Bien, eso es lo que dice. Ellos se quedan solamente con los 4 meses. Se quedan con los 4 meses. Como dando a entender de que estos de 4 meses para acá empezaría a correr. Lo que dicen es que el cruce entre ingreso y egreso no será en el 2040, sino 4 meses para acá. Y yo digo que van a ser 10 años en promedio. Por lo bajo. Al 2030, dentro de 9 años, vamos a empezar a tener problemas. Lo que quiero subrayar nomás es, por supuesto, que van a decirnos 4 meses o no cuando le preguntamos a gente que está en la línea. No te olvides que yo estaba en la línea y mira dónde estoy ahora buscando trabajo. Nadie va a salir a decir la verdad y todos se van a acomodar al discurso de todo está bien y está bien. No está bien, no está bien. Es un impacto enorme para el fondo de pensiones este fallo. Pero si no hubiera fallo, si se revocara, no hubiera ocurrido esto nunca. El modelo luego está desgastándose a una velocidad tremenda. Entonces, y cuando vos dijiste este fallo, ¿cuál es su efecto estructural fundamental? Cambia las reglas de juego. Cambia las reglas de juego porque el artículo 6º, que es dejado de lado por el fallo de la ley 1286 del IPS, es una cláusula de garantía del modelo de capitalización colectiva. Salario mínimo como base de cotización, todo lo que ingresa como base de aporte, el tope de 10 salarios. Esas son cláusulas de garantía del modelo de fondo común. Vos eliminás eso y automáticamente una persona que gane 80 millones o 60 millones no va a topear en 22 millones, va a cobrar ese salario real. Y vos me dirás, bueno, pero está bien, el tipo aportó mucho. Claro, pero esa no es la regla de juego. Pero esas no son las reglas de juego. Así mismo. En el modelo de capitalización colectiva o reparto solidario, el que mucho puede pagar subsidia al pobre obrero, que son los más, que no puede pagar mucho, para que todos reciban las mismas prestaciones. Te pongo un ejemplo bruto, si querés. En el modelo que se plantea ahora, una persona va al seguro de salud y le van a decir, vos ganás mínimo si te doy la curita. Vos ganás 80 millones, te doy 5 estrellas. Eso no es solidaridad social, eso es cuenta individual. Lleva eso al plano de las prestaciones económicas y tener este default. No solo este enorme agujero para los fondos de pensiones, no va a fundir el IPS, porque el IPS tiene una espalda financiera muy grande en el corto plazo, pero en el mediano ya vamos a empezar a boquear. ¿A quién va a fundir? A las demás cajas, porque las demás cajas todas tienen esta misma regla de tope del haber jubilatorio. No, y con este precedente, todas las cajas van a verse afectadas. El sistema cae. Eso es lo grave, y como le comenté hoy a algunos legisladores, lo estoy hablando, lo que hizo la Corte es penetrar en el Poder Legislativo. ¿Por qué? Porque cambió el modelo sin una ley. Nuestro modelo previsional es una cuestión que tenemos que discutirla todos en el Legislativo, no en la Corte, en una causa para 126 personas.
Eso es lo lesivo. Acá se rompió la interdependencia de poderes. Bueno, una cosa, don Pedro, ¿cuándo usted se enteró del fallo? En el 2017, cuando unos amigos me hicieron ¿Y llegar avisó a la gente por de escrito, asesoría jurídica, a la Procuraduría, a los presidentes del IPS de esta situación? en el acto 2017, tengo los memorándum y podemos mostrarlo. ¿Tiene alguno por ahí para mostrar Sí. que estuvo avisando con tiempo sobre esta Sí, situación? señor. Alertando sobre lo que podía pasar con el fallo. Este fue el último donde ya hago referencia a la primera alerta permite? 034, pero permite? este fue el último al actual presidente. Bueno, a ver si podemos. Esta es la nota que a Gubetich, Ese fue a Bataglia, a Bataglia. Este es el que le envía a Bataglia alertándole de qué fecha es esto. ¿Ves? del junio 20 y tanto, hace poco. Hace poco. Pero antes de eso, ¿cuántas notas como esta envió a los otros presidentes? Dos anteriores, un memorándum. No pueden decir que no fueron avisados por usted. No pueden decir eso. Una al director jurídico, después otra un informe al gabinete de presidencia, cada un año prácticamente. Aparte de las advertencias verbales. Vamos a hacer algo, presidente, esto es peligroso. Mire, yo no quiero ser mal pensado, pero es llamativo que aún con esas alertas nadie haya hecho, la asesoría jurídica del IPS haya quedado absolutamente callada. La Procuraduría no hizo nada para defender el patrimonio del IPS también, porque finalmente el gobierno, el Ejecutivo forma parte de la gobernanza del IPS. Entonces, ¿cómo es posible que pasara y nadie hiciera nada? Yo rescato un poco en ese contexto, quiero rescatar la tarea que le cupo a la doctora Nora Murdoch, la directora jurídica del doctor Gubetich, que fue quien realmente le dijo a la doctora Nora, hace algo, acá tenemos un disparo bajo la línea de flotación. La doctora Murdoch fue la que movió el tema a través de una acción autónoma de nulidad en el año 2020. Pero hasta donde yo sé, no soy constitucionalista, no se atacó lo medular, el caracú del fallo. Se atacó la forma, ¿por qué no me comunicaste? Y eso está hoy en el laberinto de primera instancia, segunda instancia, que se apela, que no se apela. Bueno, mientras estamos en eso, ese fallo está firme y ejecutoriado, y lo dice el propio director jurídico del IPS el 29 de noviembre del 2019. Se cambió el discurso rápidamente. ¿Por qué? Porque en lugar de hacer un discurso de subirse al carro que planteó ayer, ir a la corte y defender el dinero de la gente, cállate. Se hizo un discurso político. Acá todo está bien, estamos en Suiza, la aguja se mueve. Y seguimos el discurso político. La aguja se mueve 4 meses nomás. Negativo, se mueve años. Y el gasto va a ser sideral. Y después va a arrastrar las demás cajas que no tienen la espalda financiera de IPS para aguantar este tipo de demandas que van a recibir. Por eso los presidentes de caja están reuniéndose todos los días y ya hicieron comunicados, o ellos hay que menospreciarle y minimizarle también. No saben nada de sus cajas, Vico. Están advirtiendo todo el día. Entonces, le pregunto algo. Acá un televidente me envía un mensaje y le traslado la pregunta. Sí. ¿Usted quiere ser director de lo que sería la suma de jubilaciones más inversiones? Armar una entidad que se dedique solo a eso, a jubilaciones, a manejar dinero sin preocuparse de la cuestión médica. ¿Usted presentó alguna propuesta al respecto? No, lo que yo tengo es desde el año 2020 trabajando un proyecto de ley de modernización del Seguro Social, y hoy lo he entregado al Congreso Nacional, donde planteo la modernización del Seguro Social en términos de gobernanza. Dejemos de depender del Poder Ejecutivo, 1. 2, no separar salud de pensiones, jamás, no separar. Tal vez dentro de 1, 2, 3, 4 décadas se pueda pensar en eso, hoy no. Y otras reformas pero principalmente siguiendo la línea del senador Rasmussen, cuyo trabajo, y discutí mucho con él, de despolitizar la gobernanza superior del IPS. Eso tenemos que hacer. Bueno, en eso estoy y en eso voy a seguir. Pero de separar hoy los dos, no, hay que analizarlo muy bien. Y otra cosa, ese es un debate que hay que hacerlo en el legislativo, entre todos, no en un fallo de la Corte donde se cambia el modelo, eso no. Bueno, ¿y cuál es la solución? Ahora tiene que intervenir
toda la asesoría jurídica del IPS, del gobierno, para tratar de revertir este fallo? Y yo creo que... ¿O el propio presidente tiene que intervenir? Yo creo que el instituto tiene que contratar verdaderos constitucionalistas. No puede este asunto estar manejado por abogados administrativos nomás. El instituto tiene que contratar abogados constitucionalistas y dedicarle mucha seriedad la acción de revertir este fallo. Tiene que revertirse, ya sea inclusive políticamente, tiene que revertirse porque va a causar daño. Va a causar daño. Puede que sea 4 meses, puede que sea 10 años. Esa es una cuestión técnica a discutir, pero el daño estructural medular está hecho. Bien. Don Pedro, bueno, ya se integra ya en esta última parte de este bloque Cecilia Rodríguez, la actual gerente de prestación económica del IPS. Lástima que no llegaste a tiempo, pero estuvo muy interesante lo que nos estuvo contando el señor Halley. De esto se sabía ya en el 2016, 2017. A la Procuraduría se le envió el fallo y nunca nadie hizo nada, ni desde la asesoría jurídica del IPS, ni desde la Procuraduría. ¿Qué es lo que pasó? ¿Usted podría explicar algo? Bueno, muy buenas noches, Carlos. Buenas noches, Pedro, y también a toda la audiencia. Bueno, en realidad, como se sabe, ¿verdad? Este fallo ya corrió a partir del 2016. Sí. Bueno, yo tengo que comentar, ¿verdad?, que yo no estaba dentro del área de la dirección jurídica, de hecho que tampoco soy luego abogada, ¿verdad? Pero siempre fue una amenaza con referencia a que cambien las condiciones del juego, ¿verdad? Ahora, si el Parlamento cambia las reglas del juego es una cosa. Así mismo. Si el Poder Judicial cambia las reglas del juego y el IPS no hace nada, el gobierno no hace nada, la Procuraduría, que es representante del Ejecutivo, no hace nada, es llamativo. En realidad, Carlos, yo tengo entendido, el abogado en esa época, que era el doctor Andreas Holland, había enviado unas documentaciones para frenar esto, ¿verdad? Tengo entendido que también se hizo en el 2018 y ya posteriormente la doctora Nora Murdoch envió digamos como el juicio, una acción autónoma de nulidad que ahora mismo está pendiente. Y lo que queremos recalcar acá nosotros, y justamente ya que anteriormente yo me desempeñaba como directora de administración de jubilaciones y que realmente de mis gestiones dependen los pagos mensuales y los haberes mensuales que se pagan a los jubilados y pensionados. Y vale aclarar para tranquilidad a la ciudadanía, sobre todo, de que no hemos realizado ningún tipo de pago retroactivo con referencia a este fallo de 123 personas, ni tampoco se ha hecho una reliquidación del haber jubilatorio. Y por otro lado, también mencionar que estas 123 personas del fallo tampoco son todas jubiladas. De hecho, que en ese grupo están personas que son activas, ¿verdad? Pero que van a jubilarse. Pero que van a jubilarse. Y con un aporte muchísimo mayor. Tampoco es muchísimo mayor. En realidad, hay algunas personas que tienen 70 millones, pero también hay personas que tienen 24 millones. O sea, realmente teniendo en cuenta esta amenaza que tenemos a hoy y la realidad que tenemos a hoy son 123 personas, que vale decir que no se ejecutó. 5 millones de dólares. Todavía no se ejecutó, ¿verdad? Se hizo el estudio actuarial teniendo en cuenta ese escenario, que es el escenario de los 123, y también el otro escenario teniendo en cuenta las 5.500 personas que hoy están activas, ¿verdad? Entonces, en el panorama más desfavorecedor, que vendrían a ser las 5.500 personas, se corrió el sistema y eso nos trae el horizonte actuarial 4 años. Nos corre 4 años, ¿verdad? Entonces estaríamos hablando del 2036 en el momento que se vaya empatando el ingreso con el egreso. Entonces ahí empezaríamos a utilizar las reservas matemáticas, eso teniendo en cuenta a las condiciones del juego que hoy tenemos. Mire, lástima que llegaste tarde, pero a mí me llama la atención y sigo insistiendo en esto. ¿Cómo es posible que una acción de inconstitucionalidad en el que el IPS es parte porque es el que tiene que pagar, al que le afecta la acción de inconstitucionalidad, no haya intervenido
dicen que no fue notificado. No fue notificado. Y bueno, ¿cómo es posible que una acción de inconstitucionalidad se haga sin que se le notifique? Si le notificaron al procurador, el procurador debería haberle en ese momento dado traslado a la asesoría jurídica o el asesor se hubiese investigado. Hay muchas cuestiones muy raras que me llaman la atención y les digo sinceramente, es como que muchos miraron para otro lado, se callaron y siempre el silencio es cómplice y tiene precio en este país, lastimosamente. Carlos, hasta que quiero lo advertimos, señor Pedro, ¿verdad? que usted Y tuvo tanto tiempo. Vamos a darle permíteme un segundo. momentito, y voy a hablar bien de una funcionaria tuya, la doctora Susi Chamorro. Ella fue la que se fue y consiguió el fallo. Y me dijo, Pedro, señor gerente, mira un poco esto. Y ahí yo le alerté a Holland en su momento, al doctor Holland. Ahí empezó a moverse lo que señaló la ingeniera. Las acciones aquí, las acciones allá, que hasta hoy siguen dilatándose en el laberinto del Poder Judicial. ¿Cómo nos enteramos? Y a través de un amigo de la doctora Chamorro que le dijo, mira, por esto, me llamó también, mira, por esto. O sea, no. Como bien decís, estábamos en la indefensión total. Exactamente. Y eso es real. Le cocinaron al IPS judicialmente, Carlos, y el IPS no estaba enterado. Carlos, ese fue el plan B de esta gente. Ese fue el plan B de esta gente. Eso hay que poner acá sobre la mesa. Y es importante mencionar de que en el Instituto de Previsión Social estamos personas idóneas para el cargo. Eso sabe el doctor Pedro y él conoce muy bien. Y es gente que va a defender con uñas y dientes a este fondo. ¿En qué sentido te digo, Carlos? En ese momento, ese mismo año, a mí me tocaba ser directora de riesgo laboral y subsidios y en ese mismo momento hemos detectado, bajo mi administración y con mi equipo, hemos detectado la presentación, o sea, las solicitudes de unas jubilaciones por enfermedades falsas. Vos sabés, conocés ese caso, sí. ¿verdad? ¿Y cuánto hemos ahorrado con eso? Avivados siempre van a ver. ¿Cuánto hemos ahorrado con eso? Sí. ¿Verdad? Lastimosamente, bueno, en ese momento yo no te puedo decir absolutamente nada desde el punto de vista de la dirección jurídica, pero sí te puedo decir y con mucha firmeza, dentro de la dirección de riesgo laboral, nosotros hemos detectado y hemos realizado lo que correspondía. Enviar auditoría pudo detectar que eso efectivamente eran documentaciones falsas que no correspondían y eso mismo se corrió a la fiscalía donde correspondía y de hecho que existieron imputaciones por un lado y por otro lado ya hay una condena también. Bien, yo les pido un favor, traten este desaguisado de solucionarlo. Que toda la batería de la asesoría jurídica del IPS del gobierno se muevan, porque esto no se puede permitir, no se puede permitir que un poder del Estado que no tiene facultad de hacer leyes, sino de interpretar las leyes, cambie las reglas de juego como si fuera un parlamento. Cambie absolutamente las reglas de juego. Yo te pido que hagan todo lo posible, porque va a generar mucho daño, no solamente al IPS, a todas las demás cajas, porque esto va a ir como una luz va a venir, ¿verdad? Sobre todas las cajas. Así que hay que cuidar eso, porque si no el país va a implosionar. Si es que por no supuesto que es así, Carlos. Vamos a hacer todo lo que sea necesario. Por supuesto, la ingeniera tiene la máxima predisposición, capacidad, inclusive mucho más que yo para resolver este tema, pero en el plano operativo, acá debería estar sentado Bataglia, explicando por qué minimizó. Primero era una declaración nomás desiderativa, el fallo de la Corte. Ayer ya era algo aberrante. ¿Por qué ese cambio de criterios? Es que se están dando cuenta de a poco de lo desastroso que va a ser. Ahora son 4 meses o 4 años. Dentro de una semana van a ser 10 años. Y el horizonte se viene al 2030 cuando empecemos a usar las reservas. Entonces, tiene que ser más serio el Instituto de Previsión Social. Solamente quiero agregar a lo que dice, sí. cortito, es que la asesoría actuarial que tiene el Instituto de Previsión Social está compuesta por personas sumamente idóneas para el cargo, personas preparadas, con mucha responsabilidad, con acompañamiento de organizaciones internacionales como la OIT y la AIS, y son confiables, por un lado. Por otro lado, yo lo que quiero instalar es lo que se leyó en algunos periódicos y titulares, que
decía que en 5 años nuestra caja iba a estar en default, cosa que queremos desmentir y que se demostró efectivamente con los estudios que se han realizado. Y es muy Pero no diferente importa si no es decir 5 años o si es 7 o 20, 10. El tema es que no que puede... Cambia las que reglas. las cambia reglas del juego. sí. Pero te digo una cosa pero más de igual nomás. manera, Un detallecito nomás. El actuario del IPS está en línea. Busquemos un actuario externo de nivel objetivo que nos diga si yo me equivoqué. Eso es un buen tema. te digo, Carlos, por supuesto que se traiga va a ser mucho mejor. Claro. Inclusive en noviembre nosotros vamos a estar dando un informe actuarial donde va a ser presentado por la OIT. Perfecto. Bien, gracias por venir, Cecilia. Don Pedro, muchas gracias también por estar con nosotros. Un gusto. Y ahora vamos a hablar acerca de todo el proceso de vacunación que se viene. ¿Cuándo aquellas que recibieron la Sputnik, cuándo se van a aplicar la segunda dosis? Es todo un misterio. Los rusos nos envían solamente las Sputnik de primera dosis hasta este momento. Ya volvemos. Vení a Bristol y aprovecha la semana de lavarropas y secarropas. Vas a encontrar las cuotas más bajas del país en todas las marcas y modelos y como si fuera poco todo lo llevas sin entrega inicial. Además, con todas tus compras, participas del sorteo de 50 millones en electrodomésticos. Escucha esta super oferta. Lavarropas Midea, 7 kilos, carga superior. Precio normal, 18 cuotas de 212.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 139.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué tal, doctor Castro? ¿Cómo anda? Muy bien, Carlos. Buenas noches. Muchas gracias por el espacio. A las órdenes. No, gracias por venir. Cuéntenos, ¿cuándo van a venir la segunda dosis de la Sputnik? Bueno, el intervalo que nosotros manejamos es el de 3 meses y vemos con mucha esperanza la llegada del componente 2 en la Argentina y la producción también del componente 2 en la Argentina. Eso sumado al compromiso de que con nuestras autoridades se asevera en la negociación la llegada de este componente 2. Le pregunto esto porque Argentina tiene 8 millones de vacunados con la Sputnik. Sí. Y solamente con la primera dosis. Sí, nosotros veíamos muy atentos todo el desenlace de esa situación y hoy, bueno, con la llegada del componente 2 en estos días en la Argentina cambió bastante, también fue una situación muy difícil para la salud pública del vecino país y nosotros también veíamos cómo la agencia Gamaleya en un principio hace un pronunciamiento de extender el intervalo entre la primera y la segunda dosis, posteriormente la provisión del componente 1 en mayo, después en junio otra vez componente 1 y hoy recibimos, hoy en estos días recibimos el componente 1 nuevamente en una cantidad importante que claro que sirve para inmunizar a la mayor cantidad posible de personas, pero sabemos que la consolidación representan 2 dosis, ¿verdad? Entonces, ante la noticia de la llegada del componente 2 en la Argentina y en otros países, vemos también con mucha esperanza ese compromiso de que se va a cumplir al término de esos 3 meses la llegada del componente 2. El problema es que el laboratorio no da abasto para abastecer al mundo con el que hizo compromiso, ya recibió pagos y para su propia población. Es verdad. Y ahora con esta variante Delta, que es más contagiosa, otra vez, cada cepa siempre es más contagiosa que la anterior. Sí. Otra vez tienen problemas. Es decir, no está asegurada la provisión de la segunda dosis. Por eso yo le pregunto, con la Sputnik, ¿ya hay gente que se vacunó con la primera y la segunda dosis? Sí. ¿Cuántas personas? Antes del mes de mayo, nosotros habíamos empezado con profesionales de la salud y posteriormente ciudadanía en general. Esas eran las 45.000 creo que vinieron. Sí, exactamente. Esas son las únicas que tienen 1 y 2 dosis. Sí, sí. En ese momento, te acordarás, llegaban componente 1 y componente 2 a la vez. Sí. Pero desde mayo la provisión ya fue componente 1 nada más. Y en agosto vencen los 3 primeros meses. Exactamente. El 18 de mayo fue la fecha en que iniciamos la inmunización con este componente 1. Fue por eso que ahí anunciamos el intervalo también aumentado de 21 días a 3 semanas. Situación que también se ve con AstraZeneca y situación que también se ve con la Pfizer, por ejemplo, en Colombia. En Colombia también han aumentado el intervalo de la Pfizer, ¿verdad? De 21 días
a 12 semanas, o sea, Sí. 3 meses, ¿verdad? También con la Pfizer. También con la Pfizer en Colombia, a pesar de que sigue habiendo una discusión científica en relación a lo que representa la respuesta inmunológica, lo que dice el fabricante, lo que están en los ensayos clínicos y lo que se demuestra en situaciones reales como en la efectividad. Y otro punto más es que incluso hay artículos de preimprenta, se le llama, o sea que aún están evaluando los pares, situación muy común en lo que es evidencia científica en el uso de AstraZeneca, que también están evaluando incluso aumentar más el intervalo, no solamente 3 meses, sino que incluso hasta 45 semanas. O sea, 45 semanas. O sea, son 10 meses que se está evaluando también como para reforzar aún más la inmunidad frente a estas variantes. Lo que quiero decir es que es tan Pero eso lo cambiante. hacen los laboratorios simplemente para ganar tiempo e ir entregando las vacunas. Bueno, por eso yo te decía que esto debe ser evaluado por pares, ¿verdad? La ciencia siempre tiene que estar soportada por la evidencia, no es un dogma, tiene que haber algo que claramente demuestre lo que se está sosteniendo, ¿verdad? Y en ese punto están los ensayos, y esos ensayos clínicos son los que están evaluados también por pares. Por ejemplo, nosotros podemos participar de una evaluación sin que tengamos conflicto de interés con los resultados y sí tener una opinión absolutamente independiente. A eso me refiero con evaluación Ahora, de hay pares. posibilidades que ahora que vienen las Pfizer, que también se combine con la AstraZeneca, porque ya está, al parecer ya hay comprobación científica de que la combinación de AstraZeneca como primera dosis y Pfizer como segunda dosis es genial para la inmunización. No así al revés, comenzar con Pfizer y después con AstraZeneca. Claro, es otro de los puntos que también hay ensayos clínicos. Hay 3 grupos de estudio, específicamente el último es el español. También en Alemania se había establecido un estudio y en Canadá, así como en Francia, en Reino Unido, en Dinamarca, se establecieron ya como intervención de salud pública la intercambiabilidad, o sea, la primera dosis con AstraZeneca y la segunda dosis con Pfizer, que son plataformas diferentes, ¿verdad? Recordemos que AstraZeneca tiene la misma plataforma que Sputnik, por ejemplo, que Johnson & Johnson, y sin embargo Pfizer es igual a la de Moderna, o sea, ARN mensajero. Combinar estas plataformas diferentes hacen que, según los estudios provisionales, los resultados preliminares, se potencia porque abarcan varios puntos. Llega hasta el 92-93%. Es lo que provisionalmente se está mencionando, y países como Canadá han asumido esa intervención como algo ya de salud pública. Por lo tanto, nosotros también estamos evaluando esto. Lo que pasa es que, hablando de esto, es algo que en general se estaba trabajando siempre en vacunas. Pero ante tanta desconfianza y un gran porcentaje de intervención política en todo lo que es la situación pandémica, ya la población mira con descrédito estas. Exacto. Y no debe ser así. Nosotros tenemos que transmitir, Carlos, que las decisiones que se toman en lo que es salud siempre van a estar soportadas por evidencias científicas. Nosotros no estamos haciendo en ese sentido ni demagogia ni tampoco improvisación. Entonces, eso también, a través de tu pregunta, yo quiero dar esa tranquilidad a la población. ¿Por qué? Porque nosotros vemos esta discusión en los hogares. Seguramente las personas están viendo, no, claro, no tienen más y están empezando a improvisar. No es así. Todas las situaciones deben ser estrictamente evaluadas, y además, si hablamos dentro de lo que es política de salud, en una situación como la nuestra, que estamos pasando muy mal, tenemos también nosotros un comité técnico asesor de inmunizaciones que también nos sirve muchísimo para ver si su parecer es favorable o no a cualquiera de esas intervenciones. Y eso sí se hace como se escudriña la evidencia y a partir de ahí se evalúa. Entonces, insisto con eso, que por más de que en todos los países, y vos lo sabés, Carlos, hay situaciones similares a la nuestra, donde hay mucha ansiedad y así también un gran porcentaje de situación política que crea desconfianza, en este momento creamos nosotros en lo que es la evidencia científica. Esto
como traspolado en Canadá. Canadá está interviniendo, con AstraZeneca primera dosis y Pfizer segunda dosis, y nosotros estamos mirando los resultados en un país donde decidió hacer esto porque refuerza la inmunidad ante estas variantes. Y no estamos hablando de una situación improvisada, sino ellos evaluaron riesgo-beneficio y nosotros lo estamos mirando también. Pero eso no quiere decir que nosotros queremos improvisar. Entonces, para tranquilidad de la población, que muchas personas están preocupadas por la segunda dosis, no solo de Sputnik, sino que está preocupada por la segunda dosis de AstraZeneca. Todas las intervenciones van a ser en su momento socializadas, pero con un previo consenso y bajo una evidencia científica. Eso es categórico y absoluto, ¿verdad? Ahora, la pregunta del millón. ¿Vamos a tener suficientes vacunas para hacer una masiva vacunación? Somos 7 millones de habitantes nomás. Sí. Somos 7 millones nomás. No somos como Brasil. Brasil tiene recién el 13% de su población con las 2 dosis de vacuna. Sí. Colombia tiene el 8% de su población. Bolivia, llamativamente, tiene un alto porcentaje de su población ya con dos dosis de vacunas. Y nosotros, ¿por qué si somos tan pocos no podemos conseguir vacunarnos rápidamente? Bueno, nosotros en este momento estamos superando las 700.000 personas con al menos una dosis. Una dosis. Y los datos que mencionás en relación a comparación con al menos una dosis, nosotros estamos por debajo de Bolivia en ese sentido, ¿verdad? Es importante también evaluar cómo fue creciendo nuestro ritmo de vacunación. Y eso no hace falta que volvamos a repasar los números, sino que te darás cuenta por la percepción visual de lo que representan los vacunatorios y los grupos de edad y la conversación. Pero al mismo tiempo, son los primeros días, doctor, de cada cambio son los primeros días. La gente enloquecida se va y después vacíos. Sí. Sí. Y uno recorre los vacunatorios. Hoy una compañera, la productora, justamente para informar sobre este programa, recorrió unos cuantos vacunatorios en zona de Fernando de la Mora y San Lorenzo. Sí. Y cada rato me reportaba, vacío, sí. Poca gente, no hay nadie. Y la gente aparentemente está desesperada, pero no se va a los vacunatorios. Sí. Ustedes, cuando analizan el comportamiento del paraguayo, ¿qué es lo que señalan cuando se dan cuenta de que hay vacunas, no en la cantidad suficiente, pero aún habiendo esa poca cantidad, la gente, no se va a vacunarse? Carlos, hay vacunas y llegarán más vacunas, y la situación lo que hace en la respuesta de la sociedad hace que muchas veces nosotros acortemos los intervalos, porque recordarás antes era esa letanía de cambiar al lunes siguiente. Después ya cambiamos al sábado, incluso ahora cambiamos al miércoles para las segundas dosis porque no estaban yendo a las segundas dosis. Instalamos días específicos de estrategia de vacunación, como el Día de la Embarazada, sí. O aquella intensa jornada que fue un éxito, pero que se mantuvo por una semana, alrededor de 20.000 vacunados por día. Esperábamos que también suceda con este grupo de 50 años, que el último grupo ya de la etapa 1, respondió bien al principio, 18.000, 15.000, pero después se fue apagando nuevamente. Y es así como mencionás, el día de hoy también los vacunatorios no representaban eso que esperábamos nosotros. Entonces, a lo que vamos transitando mañana y el viernes vamos a hacer segundas dosis y vamos a evaluar cómo encarar la etapa 2, donde en la etapa 2 se caracteriza principalmente por condiciones y por situaciones, no por la edad. Condición de vulnerabilidad y situación de exposición o de sostenibilidad de los servicios. Policías, militares, docentes, periodistas. Exacto, que es la voz que estamos escuchando también de reclamo o de estamos presentes, ¿cuándo vamos a ingresar nosotros? ¿Y cuándo de 18 a 50? ¿En cuánto tiempo? ¿En 15 días? Nosotros no vamos a establecer probablemente por grupo de edad, sino por estas situaciones. No, yo sé que ahora la segunda parte es todo lo que usted está diciendo, estos colectivos que mencionó, de vulnerables, y los que están más expuestos por su contacto con la gente, etcétera, etcétera. Termina eso y comienza. ¿Y en cuánto tiempo ustedes en la segunda etapa piensan que se podría terminar? Mañana se va a anunciar eso. Nosotros estamos en este momento analizando
la cantidad de inscriptos. Es muy importante la inscripción de las personas, no solamente que tengan condición o esta situación que mencionamos, sino que todas de 18 años en adelante se inscriban. Si tienen alguna condición de salud subyacente, que lo marquen. Tienen que tener un certificado médico Exactamente, sí o sí. y tienen que ir con ese certificado al vacunatorio y nosotros vamos a establecer ese anuncio probablemente mañana, Carlos. Sí. No te quiero dar la primicia aún. No, que sí, ya me doy cuenta que no me quedé dar la primicia aún. Pero, a ver, usted sabe que este es un país de tramposos, ¿verdad? Lastimosamente es de tramposos. Esto que pasó en Lambaré es la demostración de que somos tramposos. No va a faltar médicos y no va a faltar gente que pague para acelerar su proceso de vacunación, para que pague por una receta o una indicación médica que diga él es vulnerable. No va a faltar. Y después, ¿cómo se puede evitar? Bueno, no digo lo corroborar, pero ¿cómo se podría evitar, limitar que eso suceda? Bueno, yo quiero repasar contigo y con tu teleaudiencia lo penoso que fue después de aquella situación irregular que vivimos al principio de esta vacunación por brigada en personas que aún no correspondían por edad. Sí. Y lo penoso que fue en uno de los vacunatorios masivos también vacunar a personas que no tenían la edad que en ese momento correspondía. ¿Por qué fue penoso? Porque se tuvo que ajustar muchísimos detalles del proceso, burocratizarlos con el afán de blindar eso y de evitar situaciones irregulares. Y quien padece las consecuencias es aquel encamado que aún no recibe la brigada hasta hoy día, porque se tienen que cumplir varios procesos, porque si hay un frasco que uno debe abrir, se debe labrar un acta, se debe establecer si todos están realmente en esa situación y si no, hay que llamarle a todos como testigos, donde el vacunador ya temeroso empieza. Yo estoy hablando del que tiene buena intención, de aquel que está comprometido, que es en su gran mayoría, yo defiendo. Sí, estoy seguro que sí, que es una gran mayoría. Y en ese sentido, Carlos, ahora nos encuentra otra vez un desafío a la moralidad. Y yo estoy convencido de que los colegas nos van a ayudar con el compromiso ético de brindar el certificado médico a quien corresponda. Estamos en una situación donde conviene mucho más que la vacuna esté instalada a quien realmente lo necesita, antes de que a otra persona sana. Estamos en ese lugar, Carlos. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a diluir esa vacuna en personas que no tienen condiciones subyacentes, que son sanas, y ese efecto no va a tener el mismo, porque yo lo que quiero es evitar internación, evitar muerte, aliviar los servicios de salud, para que los servicios de salud puedan atender otras situaciones. Entonces, eso es lo que tenemos que entender hoy día. La situación que se ve hoy no es alcanzar la inmunidad colectiva aún, es aliviar el colapso de los servicios públicos de salud. Exactamente. Así como se ve la experiencia y el impacto positivo en los profesionales de la salud vacunados, así tenemos que ver en la población mayor y después en la población vulnerable. Pero si nosotros empezamos a destinar por situaciones individuales que absolutamente son atendibles, pero a nivel de colectivo no representa de mayor impacto, entonces parece egoísta, pero en realidad es solidaridad y es evaluar que a lo que le conviene más va a alivianarnos a todos los demás, ¿verdad? Bueno, toda la vacuna para la segunda dosis, ¿están aseguradas la segunda dosis para todos aquellos que ya se aplicaron la primera? La segunda dosis nosotros estamos aplicando jueves y viernes Sí. con esta modalidad que instalamos, porque imagínate, esta semana, por ejemplo, alrededor de 40.000 personas deben recibir su segunda dosis. Y aquellos, por ejemplo, ahora son los que van a ser vacunados hasta el 2 de junio. Exacto. Y justo, pero el 3 de julio se cumple los 30 días. No importa si se pierden 7, 8 días para la segunda dosis. No, en ese sentido no es mucha la diferencia. No es mucha la diferencia. No, si hablamos Pero específicamente... están la Sinopharm, están todas para aplicarse la segunda dosis también la próxima semana. Nosotros estamos continuando con un esquema ya asegurado para las segundas dosis en todo lo que está pautado en el calendario, incluso hasta mediados de agosto. Recordemos que ahora se están administrando primeras dosis de AstraZeneca.
AstraZeneca es una plataforma que de igual manera estamos esperando la segunda ronda de asignación, perdón, por el mecanismo COVAX. Y entonces eso también, como en un principio lo habíamos vivido, se vacuna y después se espera el intervalo, sabiendo que son de 12 semanas, o sea, de 3 meses también en AstraZeneca. Así que está asegurado. Sí. La segunda dosis. Bueno, eso es una buena noticia, porque la gente está muy preocupada. Y por otro lado, ¿por qué la AstraZeneca es la que genera, mayores reacciones en la gente? Bueno, fiebre y malestar, pero profundo, es como si uno tuviera COVID 1 o 2 días. Me dice la gente y casualmente fiebre o febrícula, temblores, dolor de cabeza intenso. Sí. ¿Y vos te vacunaste ya, Carlos? Yo sí ya me vacuné. ¿Y con qué te vacunaste? No, yo me vacuné con la Hyatt. Hyatt Vaccinofarm. Sí. No tuviste mayores... No, más que un leve cansancio, así de repente, así que me costaba respirar, nada más que eso. No tuve dolor de cabeza, bueno, normalmente no tengo los dolores de cabeza, pero nada. Pero sí conozco mi compañero de radio, Juanito, usted le conoce. Sí. Juanito estuvo un día encamado por dolor de cabeza. Pobrecito, se puso el AstraZeneca. Bueno, depende mucho de la plataforma y del mecanismo de interacción con la respuesta inmune. La plataforma o la vacuna que te aplicaste es un virus inactivado. Es como si fuese la cubierta del virus, pero que no puede hacerte ningún daño. El sistema inmune o la defensa lo reconoce como extraño y actúa en consecuencia y entonces desarrolla una inmunidad. En el caso de AstraZeneca es un vector viral, es un adenovirus, es un virus pero que no se replica, pero que en su interior lleva el mensaje. Y eso también responde con mayor fuerza. Con mayor energía, por así decirlo, el sistema inmune, y eso desarrolla los dolores musculares, la cefalea, la fiebre, pero no va más allá de 24 horas. Depende de cada organismo. Y se ve más en los jóvenes. El papá de mi compañero Juanito no tuvo nada, se puso AstraZeneca y nada, pero absolutamente nada. Sí, se ve más en los jóvenes esas reacciones. Y en los adultos mayores no se ve tanto. La abuela de mi productora tiene 94 años, las 2 dosis, pero nada. De igual manera yo sostengo y creo que todos los colegas van a mencionarle a las personas que estas reacciones son moderadas a leves, son transitorias y la ventaja es que uno se queda ya con una reacción inmune, con una alta efectividad para evitar lo que realmente uno debe evitar, que son las formas graves del COVID, ¿verdad? Y por último, doctor, ¿se van a hacer los asuetos para cuando lleguen la Pfizer y haya una cantidad importante como para tener 2 días enteros a disposición a la gente para que se vacunen? Sí, que ¿Hay mayor propensión a aceptar esa sugerencia del señor Harrison o no? Sí, esa sugerencia de hecho que ya se venía hablando también con el ministro, había planteado eso en su momento. Por ejemplo, el autódromo Arapirí ya está a punto de culminarse. Tenemos esta semana la Secretaría de Emergencia Nacional, el ministro Roa ayudándonos activamente. Y entonces está conjugado una plataforma de vanguardia que tiene mucha aceptación en la población. Un grupo a vacunar como son las personas con vulnerabilidad y un centro masivo. Obviamente faltaría que haya una disponibilidad absoluta de tiempo de las personas, que no se solapen con la actividad laboral. Pero finalmente lo que se necesita, porque si hacemos un análisis, Carlos, hay vacunatorios que se abren hasta las 10 de la noche y no hay tanta presencia a partir de las 8. Tampoco los fines de semana es que rebasan los vacunatorios. Y se hace un esfuerzo con los recursos humanos para que queden ahí todo el fin de semana. Tampoco habilitando más vacunatorios, porque al principio dice, necesito acá, no es tampoco así. Entonces, ni aún sabiendo que uno tiene el derecho de ir a vacunarse y que no va a haber un descuento en el trabajo, ¿verdad? Me refiero cuando hay una relación de dependencia con alguna empresa, o sea, eso también está avalado. Entonces lo que nosotros necesitamos es que las personas entiendan que la vacuna es realmente hoy lo que te puede ayudar a protegerte de formas graves, independientemente de cuál sea la vacuna.
así como te aplicaste vos y se aplicaron varias personas, no importa cuál te toca. No va a evitar que puedas tener el COVID, pero va a evitar que puedas morir. Tal cual, tal cual. Y es un esfuerzo que tenemos que hacerlo todos. En este momento no hay sectores, no hay colores. Las críticas tienen que ser por el proceso. O sea, nosotros reconocemos que hay errores, que hay dificultades seguramente en alguna atención. Queremos mejorar, pero que eso no sea un motivo de excusa para no confiar. Y el segundo punto, y más importante, para evitar la vacunación. No tenemos que ir especulando que llegue aquella o la otra vacuna, yo prefiero, porque todas independientemente son válidas. Doctor, ¿no va a haber problemas para el mantenimiento y la logística en cuanto a al mantenimiento de la Pfizer, no? No. Si llegan 500.000 van a estar adecuadamente conservadas, si llegan 1.000.000 no va a haber problemas. No, nosotros tenemos, gracias a la alianza con el sector privado, con la policlínica y así también con Dinavisa, que nos está ayudando en la logística, nosotros desde el PAI con otras instituciones y con la posibilidad que tiene esta vacuna de no solamente a menos 70, sino que ya cuando se va a ejecutar la vacunación en sí, se puede mantener a temperaturas que sí son más practicables. Lo que tenemos que hacer es que exista una gran cantidad de personas para que podamos vacunar rápidamente. Ojalá que sea así, doctor. Gracias por venir. Tienes que venir más a menudo, doctor. Cuando me Te invite, cuento Carlos. que sos uno de los mejores comunicadores dentro del Ministerio de Salud. Muchas gracias. No, me no, halaga es muy que lo importante, digas. no, es muy importante. Y necesitamos mejores comunicadores para que la gente no se confunda. Bueno, pero si yo me expreso así es porque mis compañeros del ministerio me No, enseñan yo a sé, expresarme. yo sé, no, es para que se pongan celosos tampoco y se enojen. Ellos me enseñan. Bueno, está bien. Gracias por venir, doctor. A las órdenes. Muchas A la gracias. vuelta de la pausa vamos a conocer detalles de qué pasó con la subsecretaria de Asuntos Políticos de Estados Unidos en Paraguay. ¿A qué vino? Vamos a hacer el análisis con el ex canciller Eladio Loizaga. Ya volvemos. Vení a Bristol y aprovecha la semana de lavarropas y secarropas. Vas a encontrar las cuotas más bajas del país en todas las marcas y modelos y como si fuera poco lo llevas sin entrega inicial. Además, con todas tus compras participas del sorteo de 50 millones en electrodomésticos. Escucha esta super oferta. Secarropas Midea 6 kilogramos, carga frontal. Precio normal 18 cuotas de 226.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 154.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ya estamos en contacto vía Zoom con el doctor Eladio Loizaga, ex canciller nacional. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo anda? Muy buenas noches, Carlos. Un gusto, un placer de estar nuevamente contigo en un programa muy prestigioso de nuestro sistema televisivo nacional. Y a tus órdenes. Bien, a ver, doctor, usted que conoce este tema de diplomacia y compañía, llegó la subsecretaria de Estado, dio algunos mensajes, respondió algunas preguntas en su discurso, es decir, en la pregunta-respuesta con los periodistas agregó más cosas que en el discurso. Muchos se quedaron con el tema de la lucha contra el narcotráfico, lavado de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y otros notaron ese interés de que Paraguay siga manteniendo su relacionamiento con Taiwán antes que con China. Para usted, que es diplomático y fue diplomático durante muchos años, ¿cuál es el mensaje más importante que dejó esta visita? Bueno, yo en primer término te quiero señalar que esta visita es muy importante. Es importante porque es al inicio de un nuevo periodo de un presidente de Estados Unidos, del presidente Biden, y por sobre todo, como él mismo lo señaló, Estados Unidos está de vuelta. Es decir, Estados Unidos volverá a tomar un rol, liderazgo importante, que hay que ser sincero, en la época de Trump fue abandonado, ¿verdad? Se centró mucho en sus
en su política interna y en lo que más interesaba a esa administración. Sin embargo, Biden desde el inicio comenzó diciendo, señores, estamos de regreso. Y esta presencia, la primera, creo en América Latina, de la subsecretaria de Asuntos Políticos, que es un cargo extremadamente importante y de mucha confianza, y como bien lo señala, político, viene también con un mensaje político a nuestro país. Yo he seguido muy de cerca desde el comienzo de la administración, las declaraciones del presidente Biden, las declaraciones del secretario de Estado Blinken, con quien tuve oportunidad en el 2015 de reunirnos en el Departamento de Estado, y señalaron claramente 4 pilares fundamentales en lo que hace a la política exterior americana. Un tema es lo de democracia, segundo tema es derechos humanos, corrupción y medio ambiente. Lógicamente, lo que señalaba en el campo de corrupción entra el narcotráfico, entra los delitos transnacionales, el lavado de crimen activos transnacional organizado, ¿verdad? Sí. Pero, lógicamente, yo pude sentir en su intervención con el canciller Acevedo, cuando señaló y puso como ejemplo la relación de amistad que existe entre el Paraguay y Taiwán, y por sobre todo, dijo ella, como un ejemplo al mundo. Bien sabemos que Paraguay en el año 1957 estableció relaciones diplomáticas con la República de China en Taiwán, y desde entonces ha venido manteniendo un relacionamiento, una cooperación muy importante. Y creo que esto se enmarca un poco con lo que aconteció anteriormente, ¿verdad? Porque en todo este proceso de la pandemia y la obtención de vacunas, se miraba mucho a China, y China instrumentó, porque esa es la palabra, instrumentó como una política sanitaria, geopolítica, la provisión de vacunas, teniendo en cuenta que fueron los primeros que comenzaron a salir. Y acá el Congreso mismo, creo que fue senadores y después diputados, intentó declaraciones en el sentido de instar al Poder Ejecutivo a que iniciara contacto para establecer relaciones con la República Popular de China. Entonces, el primer mensaje que se había remitido fue cuando el secretario Blinken habló con el presidente de la República, señalando este tema y la cooperación que habría de llevarse adelante con Estados Unidos y Taiwán con respecto a las vacunas para nuestro país. Posteriormente, entiendo que el canciller taiwanés también habló con el canciller Acevedo, expresándole la solidaridad, y se produjo una serie de cooperación, diríamos, yo quisiera más llamar cooperación, si bien son donaciones, con respecto a la pandemia. Y para Estados Unidos en este momento, Taiwán es un enclave, digamos, geopolítico muy importante. Tal es así que esta administración le está dando, a la administración Biden, le está dando un gran apoyo, un gran soporte a Taiwán, incluso... Ahora, ¿se puede considerar, doctor, bueno, le apoyás a Taiwán y si seguía apoyando, te doy las 1 millón de dosis de Pfizer? Pero esa sería, es decir, groseramente hablando, ¿sería esa la negociación? Yo creo que no, yo creo que no, porque fíjate que ya China, la República Popular de China, por algunos medios, hizo llegar, o por lo menos por la prensa, se decía que estaría condicionando al Paraguay la provisión de vacunas siempre y cuando dejara tener relaciones con Taiwán. Eso es un chantaje que creo que no puede ser aceptado, puesto que somos un país soberano, que tenemos historia sobre nuestra vida independiente, y creo que no podemos prestarnos a un juego como ese. Y en este caso creo que la intención de esta donación de 1 millón de dosis de vacunas ya venía precedido por los anuncios que había hecho el presidente Biden. Y esto es también cuando existen
coincidencias, cuando existen lealtades de amigos, ¿verdad? No un alineamiento, sino coincidencia en cuanto a valores y principios, como se da con los Estados Unidos en los cuatro campos que te mencioné, incluso en el marco multilateral, siempre estamos coincidiendo, pero eso no implica que no podamos disentir. De hecho, ¿Y por qué no es conveniente? Ahora, doctor, pero no creo, Carlos, que sea un do u des, ¿verdad? Es una cooperación y una demostración también que Estados Unidos vuelve a preocuparse de América Latina. Fíjate que al Perú acaban de donar 2 millones de vacunas, sí. A Uruguay, a Colombia también donaron 500.000 dosis, ¿verdad? Sí. Y en este caso, fíjate que Uruguay es el país que más insiste en establecer relaciones diplomáticas y relaciones comerciales a través del Mercosur, ¿verdad? Eso no implica que estemos a favor o en contra, pero aún así, ¿verdad? Como una muestra de que no es un do u des, ¿eh? Ahora, ¿por qué, si usted pudiera explicar a la teleaudiencia por qué deberíamos seguir asociados a Taiwán y no mirarle a China? ¿Por qué es mejor Taiwán y por qué no es conveniente China? ¿Cuál sería el problema? Bueno, yo en primer término te diría que no se puede menospreciar a China, ¿verdad? China es un... Usted estuvo en Beijing, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo? Usted estuvo en el 2015, creo que por Beijing, ¿no? Así mismo, fui el primer y único canciller que estuvo en Beijing cuando tuvimos la reunión de CELAC en Beijing y hemos conversado sobre el tema con el canciller y yo le señalaba, bueno, que es una disposición del gobierno de llevar adelante este relacionamiento, puesto que reconocemos todo el sistema democrático que reina en Beijing y que no, perdón, en Taiwán, que no así en la República Popular de China, ¿verdad? Y este relacionamiento que tiene Paraguay es un relacionamiento también coincidente con estos principios que te estoy señalando. Y China tiene una actitud que no se adecua a lo que nosotros entendemos por materia de democracia, por materia de derechos humanos, libertad de expresión. Fíjate lo que pasó ahora en Hong Kong, donde de ser un Estado, digamos, asociado con acuerdo a lo que se firmó con Gran Bretaña cuando se entregó, hoy tienen unas leyes represivas, así podemos decir, ¿verdad? Pero Taiwán ha venido cooperando mucho con nuestro país y en la administración anterior del presidente Carter siempre se ha conversado de que más que pedir cosas, queríamos que vinieran empresarios a sumarse al desarrollo nacional, a sumarse con empresarios nacionales y también la capacitación tecnológica a nuestros jóvenes. Y ya tenemos aquí la Universidad Taiwán-Paraguay que ya ha comenzado y seguro ahora, que... Pero a pesar del apoyo que Paraguay le brinda a Taiwán, da la impresión de que podríamos hacer mejores negociaciones, mejorar todavía aún más las negociaciones con Taiwán. Porque me parece que nos quedamos cortos. Da esa impresión, doctor, de que o somos muy tibios nosotros o no sabemos negociar con Taiwán, porque para Taiwán es muy importante el apoyo de Paraguay. Bueno, yo creo... Y entonces, ¿por qué no aprovechar con mayor energía y decisión esa situación? Bueno, yo creo, en primer término te puedo decir de que Paraguay es un pilar muy importante entre los países que hasta el presente mantienen relaciones con Taiwán, ¿verdad? Que son 15 países. En América Latina, Nicaragua, Guatemala y Honduras, y en el sur Paraguay, pero Paraguay tiene una presencia más vigorosa, más fuerte en ese contexto en su relacionamiento con Taiwán. Creo que se ha avanzado bastante últimamente en la apertura de mercados, ¿verdad? Para la provisión de soja, carne también se dio apertura.
era mínimo, hoy creo que ya estamos cerca de los 10.000 a 15.000 toneladas, y por sobre todo también el espacio necesario y las garantías necesarias para emprender emprendimientos industriales que nuestro país necesita también para generar empleos, ¿verdad? Otra cosa Ahora, China es decir, negociar con China hay mucha incertidumbre, ¿verdad? Mucha incertidumbre primero porque su competencia no es leal. La competencia china está todo, digamos, sobre o subvalorado en lo que hace a la producción que tienen. Por eso es que si vos entras a la página web de la Organización Mundial del Comercio, vas a encontrar muchos procesos de dumping contra la República Popular de China, ¿verdad? Así como otros países, Argentina, Brasil, también tienen esa defensa frente a esta falta de, digamos, seriedad en cuanto a una competencia comercial. Una característica común con los países que se relacionan con China es que supuestamente la ayuda sería importante de China, pero al final terminan endeudados con China de manera increíble y permitiendo que los productos chinos invadan esos países, con lo que mantiene relaciones, doctor. Así mismo, y terminan fundiendo muchas industrias. Y aparte de eso, Carlos, lo que buscan China es asegurarse la provisión de materias primas. Sí. Fíjate, llevan el cobre hierro, en Chile, el cobre materia de Chile, prima claro, a China, y procesan el acero, compran a 5 y te mandan a 40, ¿verdad? Así mismo. Eso me solía decir mi colega brasileño, que él siempre estaba muy aprensivo de avanzar, porque en materia textil imposible de competir sí. Porque por lo que está señalando, ¿verdad? Y nosotros, si bien tenemos un déficit comercial muy grande, arriba creo casi de los 4.000 millones con China continental, no podemos nosotros ingresar a su mercado. Creo que deberíamos ir viendo cuál es la posibilidad también de establecer algún tipo de restricciones, que eso está permitido en las normas multilaterales del comercio, cuando se tratan de productos que castigan a nuestra industria nacional. Tener el caso de las camisas, que en una época llegaban de China, creo a 50 centavos, 70 centavos de dólar, está procurado. Y nuestra gente, a mí me tocó una época dialogar con ellos y tratar de encontrar una forma de defender, porque está permitido cuando se aplican este tipo de conductas comerciales que no se enmarcan en las normas o en las reglas comerciales que a través de la OMC se ha buscado. Bueno, hay forma de subsanar esa competencia. ¿Qué pasaría con nuestra relación con Estados Unidos si no entendemos el mensaje y aún así tratamos de establecer relaciones con China? Bueno, yo creo que el establecimiento de relaciones con China también pasa por la función o la adhesión ideológica del gobierno que en ese momento pueda estar ejerciendo en el país, ¿verdad? Y eso lo vemos en varios países de América del Sur, ¿verdad? Donde si bien en el caso, por ejemplo, no me gustaría decir, pero lo voy a mencionar, Ecuador, con lo que señalaba Ecuador, fue un gran receptor de préstamos, pero que al final tuvieron que cancelar porque de un día para otro ajustaron los intereses y no pudieron avanzar. Ahora, ¿cuál sería la posición de Paraguay? Yo quisiera esperar un poco y ver cómo se relaciona, porque te das cuenta que Estados Unidos tiene también sus diferencias importantes en este momento con China. Con China, sí. Pero hay una conversación recientemente dentro del G7 y en Bruselas,
Estados Unidos con la Unión Europea a fin de afrontar en forma conjunta el desafío que implica China, no tanto desde un punto de vista de poder militar ni nada de eso, sino más bien su injerencia económica desleal muy grande. Y al canciller le llamó la atención que esta vez la subsecretaria de Estado no se reunió con la fiscal general del Estado. ¿Es como para pensar que no está haciendo un buen trabajo la fiscalía, por eso esa ausencia? Yo creo que no, yo no veo eso. Ellos, creo que hace poco la fiscala y otro grupo recibieron el reconocimiento del trabajo que estaban haciendo, ¿verdad?, al frente de la fiscalía, pero la subsecretaria dejó un mensaje claro cuando llamó a los 3 poderes del Estado y a la fiscalía a trabajar en forma conjunta para luchar contra la corrupción, que como bien dijo, mata la democracia. Eso sabemos. Una vez que la corrupción se inserte en las instituciones principales, como es la justicia, como puede ser la fiscalía, como puede ser otras instituciones importantes del Estado, ahí sí estamos en un serio riesgo de lo que puede implicar la democracia, lo que puede implicar también la seguridad ciudadana. Doctor, pero Paraguay es un país atípico entonces, porque la corrupción nunca se fue, se profundiza en diversos sectores, sobre todo en la vida pública y en los negocios con el sector privado. Hay veces que uno se pregunta, ¿hay sector privado en Paraguay? Porque finalmente muchas empresas privadas no existirían si no tuvieran relacionamiento directo con el gobierno. Entonces, medio atípicos somos, porque vienen a decirnos que la corrupción mata la democracia, pero nosotros vivimos en un estado de corrupción desde hace años. Y seguimos con nuestra democracia, así muy tibia, pero seguimos con la democracia. Y sí, pero yo te diría lo siguiente, creo que se necesita para eso decisiones fuertes, valientes, ¿verdad? Que den un ejemplo a la sociedad y a los funcionarios y al sector privado, ¿verdad? Porque también el sector privado entra dentro de todo ese proceso como vos lo señalás. Yo creo que la administración anterior hemos buscado en el gobierno del presidente Cartes una transparencia, ¿verdad? Entiendo que en esa época no hemos tenido ningún tipo de escándalo público en materia de corrupción, por suerte, pero todos tenemos que trabajar en no prestarnos a ese juego que a la larga perjudica a toda la población, porque estar con obras sobrefacturadas o obras innecesarias son gastos que se hubiesen destinado a otros quehaceres más necesarios, como es salud, como educación, ¿verdad? Y bueno, tenemos que entender el compromiso que implica con el país. Definitivamente. Doctor, muchísimas gracias por la paciencia que tuvo para estar con nosotros en el programa. Gracias por su tiempo. No, Carlos, muchas gracias a vos y muchas felicidades por tu constante éxito. Un abrazo y muy buenas noches para todos. Gracias, el doctor Eladio Loizaga. Bien, llegamos al final de otra edición del Péndulo por Unicanal. Vayan a los vacunatorios, por favor, sigan cuidándose, usen los tapabocas, mantengan el distanciamiento, tratemos de bajar nuestro nivel de muertos diarios y vayamos a vacunarnos. Cualquiera sea, dejen de elegir las vacunas. Vacúnense, es lo más importante. Hasta el próximo miércoles.